Hoy vamos a ver nuestra segunda clase correspondiente a la segunda semana de nuestra materia de fundamentos de economía. El día de hoy vamos a tomar un tema apalancado en la semana uno que hablamos sobre los principios económicos, hablamos sobre las primeras teorías. Hoy vamos a ver las teorías y los modelos económicos más reconocidos a nivel del tiempo, a nivel del mundo, hasta lo que nos lleva hasta nuestra situación actual. Principalmente vamos a estudiar las teorías económicas desde la teoría clásica, vamos a ver lo que es la teoría del marxismo, vamos a acordarnos la teoría neoclásica y a la que llegamos hasta nuestros días, que manejamos hasta cierto punto una teoría keynesiana. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta clase? El objetivo fundamental de esta clase es analizar los principales modelos y teorías económicas y sus significados. El gran objetivo de esta clase es entender los modelos económicos, crear una discusión aquí entre el curso. Vamos de esto a crear un pequeño debate, una pequeña tarea en conjunto para la próxima semana entre ustedes, simplemente para apalancar de mejor manera y poner en contexto nuestra realidad nacional. Contenidos de la semana del día de hoy, teorías económicas y modelos económicos. Se puede decir que es un contenido muy rápido y muy fácil de entender. Vamos a hablar un poco primero de las teorías. ¿De dónde parten las teorías económicas? Las teorías económicas parten como forma de organización de la sociedad para resolver los problemas económicos. Recordemos lo que decíamos en una clase anterior: qué producir, para quién producir y cómo producir. Recordando desde el punto de vista de dos factores fundamentales que hablamos dentro de la economía. El primer factor es que nosotros tenemos necesidades ilimitadas como seres humanos, y por otro lado tenemos recursos escasos. Aquí viene la parte del gran problema económico, que es la repartición del pastel, la repartición de las riquezas, cómo repartir el pastel para toda la sociedad y quiénes tendrían mayores competencias o mejores resultados al hablar de un modelo económico o de otro modelo económico. Eso vamos a entender ahora. Esto ha generado grandes debates, guerras, problemas políticos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Es por ello que esta clase no va enfocado en crear una polémica política, sino más bien entender la realidad nacional y nosotros crear nuestro propio sistema y sacar nuestros propios argumentos y criterios. Entre las principales escuelas tenemos primero la escuela clásica. Los orígenes de la escuela clásica pueden remontarse, se puede decir, al siglo XVIII, coincidiendo con la primera fase de la industrialización británica y el auge del sector textil. Podemos estar hablando en la teoría clásica de 1976 con un gran economista, Alan Smith, ¿sí? Quien en su primer libro, no en su primer libro, perdón, en su libro más reconocido, La riqueza de las naciones, él nos explica el modelo a partir de lo que es la revolución industrial, cómo la revolución industrial influye directamente en las maneras de producción. Primero recordemos que qué es la revolución industrial. Nos permite tener ya máquinas que nos hacen tener productos ya en serie, llegar a mayor número de personas, donde en realidad lo que más influye es el que más maquinaria tenga para producir mucho más. Comenzamos a producir en serie productos y servicios que comienzan a satisfacer de una u otra manera más a la sociedad. ¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí? Hablemos de los principales pensadores de la teoría clásica. Tenemos por ahí David Ricardo, Thomas Matthews, Jean Bautiste, Stuart Smith, entre otros. Me gustaría que después en esta clase ustedes consulten un poco acerca de cada uno de estos pensadores y qué es cómo percibían el tema de la revolución industrial y cómo veían ellos el tema del desarrollo o el tema del modelo económico visto desde este punto de vista. ¿Sí? En este contexto surge una escuela clásica, también tiene dos representantes, como decíamos, los dos fundamentales, Alan Smith y David Ricardo. Sus ideas son simplemente de una escuela económica basada en la producción.
La producción en la sociedad debe organizarse a partir de la división del trabajo. No solo tiene una ventaja en la economía del tiempo, sino que aumenta las destrezas del trabajador y crea una situación social interdependencia. Smith suponía que la economía tenía precio natural a través del mecanismo de la oferta y la demanda, es decir, en función a la cierta capacidad de la producción y a la cierta demanda que tiene un producto. Vamos a explicar un poquito de esto. Él, ¿de qué nos habla o qué nos habla esta teoría? Nos habla de, se puede decir que todo viene desde el comercio. Estamos hablando del libre comercio. Alan Smith nos dice que dentro de esto no debería interferir el Estado dentro de la producción, sino simplemente la empresa privada, de acuerdo a la producción y de acuerdo a la demanda que tiene, se puede decir, pagar a sus trabajadores. ¿Cuál es el gran problema de esta escuela clásica? En esta escuela clásica comienzan a crecer ya la diferencia de clases sociales entre obviamente la burguesía y el proletariado, que ya lo vamos a hablar un poquito más en el tema del marxismo. ¿Desde qué punto de vista? La escuela neoclásica decía que el trabajador debe ganar de acuerdo al producto, es decir, cuánto fabrico y cuánta demanda yo tengo para ese producto. La teoría de oferta y demanda que les queda a ustedes de consulta, que ya vamos a conversar, sobre una consulta de cuál es la oferta, la teoría de la oferta y la demanda para entender mucho mejor este principio. Aquí comenzamos a darnos cuenta de las clases sociales, cómo las personas que tenían el mayor poder económico para comprar maquinaria comienzan obviamente a crecer muchísimo en su dinero, y obviamente las personas que trabajaban para ellos comienza a haber un tema de explotación, al punto de que llegamos a trabajar 16 horas, comienzan a trabajar mujeres y niños a las mismas condiciones, malas regulaciones laborales, explotación sobre el producto. El ser humano se convierte en una mano de obra y más que todo en un recurso humano, como nosotros lo conocemos, que quiere decir reemplazable. Ser humano tiene un ciclo de trabajo. Cuando acaba el ciclo de trabajo simplemente lo reemplazo por otra persona y sigo, sin darle la oportunidad a que mejore, a que en base a la motivación logre llegar más alto, a que logre llegar a ser dueño de la empresa o tenga puestos altos. Simplemente el obrero versus el empresario. Esto es prácticamente a donde va dirigida esta escuela clásica. Comenzamos a hablar de la mano invisible. Debe definirse como la búsqueda del interés privado por cada individuo de forma aislada, que lleva a la sociedad desde las esferas privadas individuales a la satisfacción integral general. Hablamos de la teoría de la mano invisible, que puede definirse como la búsqueda del interés privado por cada individuo de forma aislada, que llevaba a la sociedad desde las esferas privadas e individuales a la satisfacción del interés general. Expliquemos de esta parte de la mano invisible. Esta teoría propone que las empresas privadas sean las que manejen y administren realmente la economía de sus mismas empresas, es decir, sus utilidades sobre sus ganancias y sobre su distribución entre trabajadores, sin la influencia del Estado o algún organismo regulador. ¿Qué garantizaba esto? Garantizaba obviamente que la riqueza se acumule en pocas personas y a la vez exista más explotación hacia los trabajadores. Aquí tenemos el famoso frase, deja hacer, deja pasar, que era la frase o la insignia de la escuela clásica. El mercado se constituye como la ley reguladora del orden social, ya que no solo regula las relaciones del intercambio entre mercaderías, sino también las relaciones entre las personas sin intervención exterior. Salarios puestos por la empresa, condiciones puestas por la empresa, horas de trabajo puestas por la empresa. Esto nos llevó a la mayor número de explotación, considerando que el trabajador tenía casi 16 horas para trabajar, y como tenían la teoría de oferta y demanda, es decir, yo pago de acuerdo a cuánto me compran, simplemente cada uno ponía de acuerdo a su balanza el salario o fijaba cualquier tipo de remuneración a sus trabajadores.
Ricardo es otro de los representantes de la escuela clásica, como ya lo habíamos hablado, y una de sus obras que destaca muchísimo en los principios son los principios de la economía política y de la tributación, que habla también o apalanca la teoría de Smith sobre el trabajador libre sobre la empresa libre del Estado. Vamos a hablar ahora un poco de la teoría marxista. La teoría marxista, apalancada por Karl Marx, se puede decir entre 1818 y 1883. En 1883, el auge, se puede decir, de esta teoría, con su libro El Capital. ¿Qué nos habla en su libro El Capital o a qué va? Aquí primero comenzamos a hablar de las lucha entre las clases sociales, entre el proletariado y la burguesía, donde comenzamos ya a hablar de una estructura ya con condiciones del trabajador, lo que nos llevaba a las famosas o a la insignia de los trabajadores de las revoluciones, que decía 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para lo que nos dé la gana. Era la insignia del trabajador y comienzan a ver ya la lucha por las clases, la lucha para resolver la buena distribución del pastel, entre otras. ¿Cuáles son los problemas de este modelo o a qué va enfocado los errores también de este modelo? Como todo, ninguno es 100% perfecto y ninguno es 100% incorrecto. Entonces hay que saber esto, entenderlo de la mejor manera para nosotros crear nuestro propio criterio. Al hablar de la redistribución de las utilidades producidas por la fuerza de trabajo, Marx se puede decir que no comienza a tomar en cuenta también al empresario desde el punto de vista de seguir creciendo o de seguir reinvirtiendo en su empresa, sino nos habla que todo lo ganado, cada trabajador necesita percibir el salario de su fuerza de trabajo. Nos habla de la desconcentración del capital, nos dice, en donde comienzan a partir ya los sistemas socialistas y comunistas, donde el Estado se apropia del capital privado y comienza a poner condiciones que favorezcan no solamente a los que trabajan para una empresa, sino a toda la sociedad de un gobierno, ¿sí? A lo que nos lleva al debate hasta el día de hoy de cómo realmente nosotros manejamos la administración, cómo nosotros administramos el sector público, cómo se administra la economía dentro de un Estado. Aquí comenzamos ya a hablar de la separación entre el Estado público y la sociedad civil, es decir, lo público y lo privado, ¿sí? Con la aparición de la propiedad privada a partir del Estado moderno por revolucionario. La sociedad obviamente ya comienza a dividirse en dos clases, en la burguesía, en la dueña de los medios de producción, y en el proletariado que se disponía no solamente de la venta de la fuerza de trabajo, sino también herramientas para poder subsistir. La teoría económica marxista presenta una visión completa de la economía sobre la interrelación de la producción, distribución, circulación, consumo de los productos, poniendo como eje obviamente el valor de la mercadería por las horas producidas. Obviamente, este tema de teorías llega a las empresas a formularse un gran debate entre la crisis empresarial y el crecimiento de las industrias. Los pensadores clásicos comienzan por una parte a hablar que realmente la riqueza de un gobierno, la riqueza de un Estado es por el número de empresas, y la escuela marxista nos dice por otra parte que está bien que crezcan las empresas siempre y cuando sean distribuidas correctamente para sus trabajadores y más que todo para toda la sociedad en un sistema ya hablando ya de un sistema comunista. Aquí es donde empieza el gran debate entre el crecimiento empresarial, el libre comercio y se puede decir, y las cláusulas que puede llegar a poner un gobierno sobre la utilidad del empresario. El valor excedente que genera el trabajador y que se apropia el capitalista es lo que más llama el plusvalor. De ahí radica la ganancia del capitalismo. El capitalismo, para Marx, es una crisis de realización y una crisis originada de la ley de la caída de la tendencia de la tasa de la ganancia. Vamos a hablar un poquito de la escuela neoclásica.
ya hablando de unas teorías más avanzadas, de unas teorías que ya llegamos hasta nuestros puntos. Son nuevos métodos productivos, dos aspectos importantes que se toman en la teoría neoclásica, ya hablamos de la inflación y el desempleo. En esta teoría nosotros ya hablamos de que realmente no solamente influye el proletariado y el trabajador, el empresario y el consumidor, sino que ya nos damos cuenta que aquí ya debe intervenir también la economía gubernamental o la economía del Estado. Aquí ya nos damos cuenta que nosotros tenemos el gasto público, tenemos aquí ya los préstamos internacionales. Recuerden que a partir de la Primera Guerra Mundial se puede decir que el mundo cayó en una crisis económica y las grandes potencias se dedicaron a prestar ciertos capitales para subsistir a los países más afectados por ella. ¿Cuál era el gran problema de esto, de este préstamo? Que generaban altos intereses. Los altos intereses hacían un gasto social demasiado alto al tener que pagar luego estas deudas al doble o al triple de lo que fueron adquiridas. Y esto obviamente generó también problemas económicos, obviamente, y creando a su vez ya la mala distribución no solamente ya de las empresas dentro de un entorno de un estado, sino ya la mala distribución al nivel global, donde países tienen muchísimo más, donde países tenemos muchísimo menos. Estas teorías nos habla, o la neoclásica ya nos habla, de que no solamente hay que tomar en cuenta, como decíamos, la empresa y el trabajador, sino también la deuda que nosotros tenemos hacia otros países, los gastos públicos que nosotros generamos y las exportaciones versus importaciones. Y obviamente el crecimiento individual de las economías, es decir, la microeconomía. Nos habla esta teoría que a mayor productividad, a mayor salida de exportación, a la mayor salida de productos, mejores condiciones yo tengo sobre un estado. Entre mejor pago mis deudas y entre menos me endeudo, mejor condiciones yo tengo para poder retribuir el pastel, como se lo puede decir. ¿Cuáles son las principales características dentro de esta teoría? Las teorías se consideran, o esta teoría considera al mercado como la mejor forma de asignar recursos a la sociedad. Interacción completa entre oferta y demanda. A mayor microempresa, a mayor microeconomía, mayor ganancia tiene una sociedad, garantizando a la vez también un equilibrio económico en la repartición del pastel. Si el mercado funciona naturalmente y sin intervenciones, por ejemplo, del sector público, es capaz de organizar mejor sus procesos de producción, distribución y consumo de forma equilibrada. La teoría neoclásica parte o surge también de la teoría clásica del liberalismo y del capitalismo. Tiene sus tendencias positivas, como ustedes entenderán, y también obviamente sus tendencias negativas. Es decir, a mayor capital, es decir, el dinero genera más dinero. Y obviamente las necesidades generan más necesidades y sigue habiendo una mala distribución, se puede decir, de los capitales. Pero ya hablamos de un tema más sofisticado porque ya tomamos en cuenta otros factores. Finalmente tenemos dentro de lo neoclásica también la teoría keynesiana. ¿De qué nos habla John Keynes en 1936? Nos habla de una economía mixta, donde interactúe el Estado y la empresa privada, donde el Estado sea el veedor o sea el regulador de las empresas para asegurar que condiciones adecuadas, sueldos básicos establecidos por ley, condiciones para el trabajador de no solamente de salario, sino condiciones fuera de su trabajo, de su salario, como jubilación justa, donde tengamos seguros de vida, donde nos garantice ciertas garantías de que un ser humano pueda seguir desarrollándose también dentro de un entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el obrero no muera como obrero, sino también tenga las condiciones de seguir creciendo dentro de su motivación personal, ajustado obviamente a la motivación empresarial. Esta economía viene o parte desde la teoría general de la ocupación, intereses y el dinero. También nos habla obviamente que el dinero genera mucho más riqueza, obviamente, pero que las necesidades también producen a su vez o pueden llegar a crear nuevas industrias, nuevas microempresas y generar mayor economía en una sociedad. Esto es más o menos el resumen de la clase que ya lo haremos de manera presencial, ya con ciertos ejemplos y ya con otras características, y les invito a ser parte. Les agradezco mucho por su atención.
Simplemente los deberes para esta clase tenemos dos o tres actividades muy concretas. La primera actividad, leer los apuntes. Me gustaría que revisen todos los videos que amplían mucho más este conocimiento. Leer el material de apoyo y también realizar dos tareas. Una que la vamos a realizar de manera grupal para poder debatir la próxima clase y la otra es el análisis de una película muy conocida que está en auge y habla precisamente sobre estos modelos. Les agradezco mucho por su atención, que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana.